Y bueno, cuando quieras, Juan José. Pues nada, bienvenidos a todos. En primer lugar, pues me gustaría agradecer vuestra asistencia y bueno, eh, enviar un mensaje de ánimo para todos los que estamos ahora mismo en esta situación de confinamiento y intentar que por lo menos, gracias a estas iniciativas por parte de COICO y agradecer pues a Rubén que haya contado con nosotros pues para poder dar algunos seminarios, algunas charlas que nos sirvan a todos pues para enriquecernos con conocimientos y con poder hacer mejor nuestra labor de aquí a un futuro, ¿vale? Bueno, sabemos que estamos en una situación pues ahora mismo excepcional por el estado de alarma que está decretado, pero bueno, hemos querido tener un pequeño aporte, sumar nuestro pequeño granito de arena, pues ayudando a la Oficina de Transformación Digital, de la que Rubén es valedor aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para toda la provincia, para Canarias y para el resto de España. Y nada, el día de hoy queremos tener una sesión remota de poder presentaros cómo podemos vencer esta serie de circunstancias a través del teletrabajo, cómo vamos a poder trabajar con plataformas que van dirigidas a servicios en nube y también cómo gestionar nuestros documentos en este entorno nuevo que se nos presenta, ¿vale? En primer lugar, pues también presentarme para los que no me conozcáis, pues me llamo Juan José Rivero. Los que me estéis viendo en directo a través de la web, pues soy también este chico que está en el PowerPoint. Y nada, trabajo aquí físicamente en la delegación de Canon en Canarias, en Las Palmas, más concretamente en el edificio de La Minilla. Y hace aproximadamente 15 años que vengo desempeñando tareas a nivel técnico, a nivel de consultoría, pues relacionadas con gestión de proyectos, tanto en la parte de transformación digital, en la parte de gestión de impresión, pues todos ellos enfocados a mejorar la operativa, la productividad, reducir los costes en la medida de lo posible en los proyectos. Y desde hace pues algunos años pues también estoy colaborando activamente en foros y seminarios para mejorar esta implantación en las diferentes empresas y en nuestro ámbito de actuación. Pues hasta hace poco mi día a día pues se traducía en hacer estas gestiones principalmente desde la oficina y haciendo trabajos en casa de nuestros clientes, pero bueno, nos han cambiado un poquito las velocidades y ahora mismo la forma de relacionarnos también ha cambiado. No sé si alguno se habrá visto en una situación como esta, si os sentís reflejado. Pues yo sí, yo anteriormente mi día a día era trabajar en una oficina y ahora pues me veo haciendo teletrabajo eh, directamente desde mi casa. También antes hacíamos trabajos en remoto y bueno, también tenemos un poco que ver cómo influye esto o qué tiene que ver la nube en este tipo de nuevo entorno en el que nos movemos. Y también, pues, no solamente tenemos que hacer trabajos que van relacionados a lo mejor con obras, servicios, software, sino también, pues, con documentos que tenemos que trabajar en el día a día, tanto ya sea para proyectos, ya sea, pues, para entregar un presupuesto, una oferta, eh, algún tipo de documento de especificaciones o incluso algún servicio o algún soporte que entreguemos online. En el día de hoy lo que vamos a ver principalmente es cómo se relacionan estos conceptos, cómo podemos afrontar el día a día que se nos presenta y tener un mejor aprovechamiento de los recursos que están disponibles en nuestra mano. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues dentro de los contenidos del día de hoy veremos primeramente qué son los servicios en la nube. A lo mejor todos pensamos qué es lo que sabemos o también vamos a tener una pequeña introducción para ver qué son los servicios en la nube, qué tipos de nube existen y qué modelos de servicio podemos encontrarnos en ellas para no perdernos o no sentirnos perdidos cuando vamos a hacer una contratación. ¿Qué ventajas podemos obtener de contratar servicios en la nube o por qué deberíamos hacerlo? ¿O por qué deberíamos por lo menos planteárnoslo? No solamente pensar que existe una realidad, sino tener diferentes alternativas y utilizar la que mejor nos convenga en cada caso. Veremos también esa documentación, cómo poder trabajarla en la nube, cuáles serían los principales requisitos, ventajas, inconvenientes que podamos encontrarnos y finalmente pues una serie de conclusiones y también tendremos un tiempo pues para poder tener un pequeño diálogo, también resolver las posibles cuestiones que se desarrollen durante la sesión y, y lo que vaya surgiendo. Pues, ¿cómo surge este concepto de la nube? Pues, antes de nada, el nombre esa definición de nube, cuando hablamos de nube es una metáfora,
¿vale? Cuando decimos que vamos a subir un documento a la nube, no significa que cojamos el documento y lo pongamos eh, por encima de nosotros, sino es una metáfora que a lo que alude es que cuando los diseñadores de redes o de entornos en red empezaban a diagramar esa serie de conexiones que había entre las redes, tanto físicas de ordenadores, aparatos de interconexión, hardware, etcétera, pues había un momento en el que tenían que identificar que esa conexión, esa comunicación salía a Internet. Pues tradicionalmente siempre se ha ido dibujando la zona de Internet como una nube y a medida que se han ido simplificando los diferentes esquemas, pues se ha quedado con el nombre o con el diagrama de nube. Entonces, cuando hablamos de que estamos trabajando con un servicio en nube o cuando trabajamos con algo en nube, simplemente nos referimos a servicios que se prestan directamente a través de una red, en nuestro caso principalmente desde Internet. ¿Vale? Son servicios que no tenemos instalados en nuestro ordenador. Nuestro ordenador es un cliente que accede a esos servicios. Hablo de ordenador, pero podemos utilizar cualquier dispositivo conectado a la nube, smartphone, tablet, etcétera. Y los servicios que se están ofreciendo, pues principalmente han ido aumentando esa serie de propuestas con el auge de Internet y con la expansión de la red a los diferentes entornos de trabajo. A medida que se iba expandiendo, pues está el uso de Internet, pues hemos encontrado más servicios. Principalmente esos servicios son programas, servicios, software, etcétera, que encontraremos en un servidor en Internet o directamente que utilizaremos con alguna aplicación sin que sea transparente a nosotros. Y pues una serie de esas ventajas pues estaría que principalmente el uso no está restringido a un solo equipo, a un solo punto, sino que la capacidad puede ser expandida de manera casi ilimitada porque vamos a tener un entorno mucho más flexible a la hora de poder ofrecer ese producto a nuestros clientes. A lo mejor pues no tenemos muy claro qué servicios pueden estar en nube, también para que estéis más juntos a la realidad. Podemos ver servicios que ya estamos utilizando, servicios de almacenamiento como por ejemplo puede ser Box, puede ser iCloud, Google Drive, etcétera, servicios de vídeo y música, ¿vale? Ahora mismo los servicios en nube están prácticamente en todo el ámbito de nuestras vidas. Hay servicios de aplicaciones empresariales, RP, etcétera. También no solamente servicios de aplicaciones, sino si vamos un poco más arriba en otra capa, podemos ver servicios que nos permiten incluso tener nuestro PC de forma virtual subido en Internet. Servicios que pueden ser de virtualización, tanto dentro de una empresa como directamente ofrecidos a través de plataformas como Amazon Web Service, Microsoft Azure, etc. Y otros servicios un poco más cotidianos, como pueden ser, por ejemplo, plataformas de juegos online, que el servicio no se presta dentro del mismo dispositivo, sino que te conectas a un streaming, digamos, a una publicación de vídeo, una publicación de contenidos y lo vas viendo en directo. ¿Vale? También, aunque se usa poco, principalmente la impresión es un ámbito que es local o que es algo que vemos más de manera física. Podemos tener también servicios en nubes que nos permitan lanzar nuestras impresiones a un servidor en la nube y recogerlo en cualquier máquina. Puede ser Uniflow Online, Google Cloud Print, etc. Y aunque nos parezca que estamos hablando de algo muy nuevo, los servicios en nube vienen desde el principio de Internet. Los primeros servicios en nube que todos habremos usado son los servicios de buscador o de indexación de información. Los buscadores eran los primeros servicios que podíamos encontrar que nos permitían nosotros conectarnos a una página, hacer una consulta a través de unas cadenas de texto y poder recoger unos resultados. Esos servicios no los teníamos en nuestros PC. Íbamos a Internet y consultábamos. Dentro de los diferentes tipos de nubes que podemos encontrar, también un poco para ir avanzando en dónde se almacena la información o dónde se ejecutan los programas, tenemos tres entornos. Tenemos las nubes públicas, que serían los servicios que se ofrecen de manera abierta a cualquier público, es decir, a cualquier persona privada, empresa, etcétera, a través de un proveedor o a través de un tercero, y que utilizan una misma infraestructura, una infraestructura compartida para poder dar cabida a esos servicios y poder también tener una economía que sea relativamente asumible tanto para el proveedor como para el cliente que utiliza esos servicios. Por otro lado, tenemos las nubes privadas. Son servicios que también están en Internet, pero que se ofrecen con una infraestructura reservada para
en este caso para la empresa o para el- el individuo que lo contrate. La diferencia estaría que los recursos principalmente están destinados a un solo fin. Por ejemplo, si tenemos un servidor en Internet y lo contratamos, pues ese servidor al completo, o por ejemplo, si contratamos un almacenamiento, ese almacenamiento solamente está destinado para nosotros. Aunque en los servicios públicos no vemos nosotros la información del resto de usuarios, sí a nivel de la capa física, pues sí que nuestro almacenamiento está compartido con los otros usuarios y es como el proveedor puede ofrecer esos servicios a un coste razonable. En la nube privada lo que tendríamos sería mucha más seguridad porque nosotros tendríamos reservado toda esa parte de información y también pues podemos encontrar entornos mixtos, tanto que tengamos una información que va en la parte privada como en la parte pública. ¿Vale? Una nube de ese tipo o ese tipo de conexiones se llama o se le suele llamar nube híbrida. Es decir, que hay una parte de la información que tenemos en un servidor o en un servicio que está publicado para el público en general y una parte de ese servicio o esa parte de esa información lo tenemos almacenado pues, en un sitio reservado solo para nuestra empresa. Un ejemplo podría ser, si nosotros tenemos un aplicativo web, podríamos tenerlo en nuestra nube privada, pero podría ser uso, por ejemplo, de un almacenamiento compartido que tuviéramos en Google Drive, etcétera, que es un servicio de nube pública. ¿Vale? También no podemos perder el foco que hay algunas empresas, algunas compañías que siguen manteniendo infraestructura en local. Infraestructura local es decir, que está dentro de nuestra red, nuestra conexión que tenemos dentro de nuestra oficina sin que salga a Internet. Podríamos también esa configuración que tenemos en local, utilizarla o publicarla en Internet para tener una nube híbrida entre nuestra infraestructura local y servicios en nube pública. Por ejemplo, también un ejemplo que utilizamos casi siempre también a la hora de definir cómo se puede dar un servicio, pues, es que podemos utilizar tanto servicios publicados desde nuestra empresa hacia afuera, con nuestra infraestructura local, o servicios que estén directamente en nube. Los modelos de servicio que ahora mismo podemos ver o nos pueden ofrecer los proveedores tienen diferentes capas, ¿vale? También este tipo de servicios va a diferentes niveles, dependiendo de nuestras necesidades a la hora de poder tener una interacción mayor o menor con ese servicio. Una de las formas o uno de los ejemplos más comunes que se ven es el tema de hacer una pizza. Aunque no tenga, o a priori parece que no tenga mucho que ver con los servicios en nube, nosotros podemos preparar una pizza de diferentes maneras, ¿vale? Este no es un ejemplo mío original, un ejemplo de David Ng, de Our Sky, que podéis consultarlo, y que ha ilustrado de una manera muy sencilla pues, las diferentes capas que podemos encontrarnos a la hora de ver servicios online. Hay un servicio tradicional, o el servicio on-premise o local, que los podéis encontrar con estas tres diferentes acepciones, en la cual yo para poder realizar una pizza, pues tendría que tener una cocina, tendría que tener un gas o un horno eléctrico, tendría que tener pues, el electrodoméstico para poder hacerlo. La base de la pizza tendría yo que también tenerla en la despensa y yo le pondría pues los condimentos o los ingredientes que necesitaría para poder disponer de ese producto. En el caso de una infraestructura como servicio, que es otra de las capas que podemos encontrarnos, el proveedor nos daría una parte de esos requisitos y otra las pondría la persona que las contrata. En este caso, la infraestructura que nos pondría el proveedor sería la cocina, el gas y el horno, que es una parte, vamos a decir, básica o que podríamos encontrarnos en algunos restaurantes que permiten algunos clubes de cocinas que permiten que vayan cocineros y ponen en lo que solamente los utensilios, la cocina y demás, y tú vas y cocinas lo que quieres. Y por otro lado, pues en este caso el usuario pues llevaría su base de pizza, llevaría su relleno y cocinaría alto como él quiere. Sería pues la cocina como servicio. En este caso estaríamos hablando de una infraestructura. Si pasamos al siguiente nivel, y como veis, a medida que vamos aumentando niveles, pues cada vez el proveedor nos ofrece más servicios. En el caso de la plataforma, no solamente nos ofrecería pues, la cocina o la infraestructura, sino también nos ofrece una base. Nos ofrece, por ejemplo, la base de pizza. Luego nosotros ya personalizamos en este punto pues, el relleno y cocinamos al punto que queremos la pizza. Pero si quisiéramos que incluso nos dieran ya la pizza hecha y entregada, pues ya bajaríamos a la última capa que sería el software como servicio. En este caso, el proveedor se encarga de hacerla, de tener el horno, de tener el gas, de cocinar la pizza, de poner los ingredientes que considere y nos la lleva a casa.
¿vale? Nosotros podemos encontrarnos en Internet o en los servicios en nube diferentes tipos de servicios o nos pueden proveer de diferentes niveles, ¿vale? En este caso, pues los tres principales que podemos obtener son el software como servicio, que es en el que el proveedor nos ofrece la mayor cantidad de servicios y obtenemos ya un producto final. Por ejemplo, contratamos un aplicativo y simplemente tenemos que ingresar nuestro usuario y contraseña y accedemos a las funciones. Eso sería un software como servicio. También está la parte de plataforma como servicio, en la cual nosotros podemos personalizar una parte de ese software o a lo mejor nos dar una plataforma y nosotros diseñamos como queremos que se ejecute el software o las funciones que realiza el software. Y por último estaría la infraestructura en la cual nos dan una base y a partir de ahí nosotros diseñamos todo lo que queremos, cómo queremos que se comporten, cuáles serían los sistemas operativos, etcétera. Si os vale como ejemplo, también solemos utilizar a la hora de poder ilustrarlo, cuando queremos crear una página web o publicar una página web, podemos tener esa web en tres modelos de servicio diferentes. Si quisiéramos esa página web como software, como servicio de software, hay algunos proveedores que nos dan directamente una plantilla prediseñada. Nosotros entramos con usuario y contraseña y vamos seleccionando los módulos que queremos y se va creando la página web. ¿Vale? Ya eso sería un software como servicio. Si ese proveedor nos ofrece un servidor en la nube y nos permite que nosotros carguemos la página y la creemos a nuestro gusto y diseño, pues estaríamos hablando de una plataforma como servicio. Y si lo que nos ofrece el proveedor es directamente un almacenamiento y ya nosotros creamos pues el servidor web a través de un aplicativo de servicio web, eh, ponemos pues la parte de bases de datos con el servicio que nosotros diseñemos, etcétera, pues estaremos hablando de infraestructura. Simplemente nos dan la parte mínima para que a partir de ahí nosotros pues creemos como mejor consideremos ese servicio, ese producto final. No sé, Rubén, si hay alguna consulta hasta ahora, ¿va todo bien? De momento bien, no hay Vale, ninguna consulta. ¿nos han dormido todos despiertos? Bueno, ¿por qué usar la nube en nuestros procesos? No solamente porque estemos teletrabajando o estemos en esta situación de trabajo de casa, sino porque también tiene una serie de ventajas muy importantes, como pueden ser la movilidad y la disponibilidad de la información. Nosotros, a medida que trabajemos con servicios en nube, nos daremos cuenta que podemos estar en cualquier punto del mundo viendo la misma información que vemos como si estuviéramos desde nuestra oficina. Podemos acceder en cualquier momento, 24 horas, 7 días, 365 días, y lo único que necesitaríamos sería una conexión a Internet y que cumpliéramos con los requisitos para poder acceder a ese servicio. También nos permite una disminución de costes. No lo hemos comentado hasta ahora, pero la mayoría de estos servicios se ofrecen por tiempo de uso o bajo unas condiciones de usabilidad pues muy determinadas, por número de usuarios, etcétera. Con lo cual es muy fácil obtener un retorno directo entre lo que usamos y lo que estamos pagando. Para las organizaciones es muy sencillo saber realmente el coste que está teniendo ese servicio y en algunos casos, pues incluso a medida que no necesitamos servicios, podemos ir ampliando o disminuyendo el número de licencias para poder eh, ajustar el coste que tiene a la utilización que nosotros vamos a darle. También nos permite que estos servicios en nube, pues que a medida que vayan surgiendo mejoras, a medida que se vaya actualizando el producto, a medida que haya nuevas funcionalidades, tenerlos actualizados en el mismo momento. Y en el mismo momento, no solamente para nosotros, sino para todos los usuarios de la plataforma. A alguno le habrá pasado también que tiene una versión de un software y sale, por ejemplo, alguna actualización por alguna cuestión legal o por algún requisito técnico y tenemos que actualizar el aplicativo o en algunos PCs de nuestra compañía están actualizados y en otros no, lo cual pues, a veces genera algunos inconvenientes. Los servicios en nube, una vez que se actualizan, están disponibles para todos los usuarios. Otra de las ventajas que tiene es que al estar en nube y también pues, estar amparado por leyes internacionales y por temas de seguridad, casi todos los servicios en nube tienen sistemas de respaldo y backup para poder permanecer en activo el mayor tiempo posible y tener también copia de la información. Siempre se recomienda tener algún tipo de salvaguarda, vamos a decir, adicional, pero bueno, por de serie, si un servicio en nube casi siempre tiene alguna medida de seguridad para poder mantener esa disponibilidad. Nos permite también descentralizar los puestos. No solamente trabajar de una manera tradicional como hacíamos antes, nosotros, por ejemplo, íbamos a nuestra oficina, teníamos nuestro archivador o teníamos nuestros ficheros con datos y para poder acceder a ellos teníamos que llegar hasta la oficina o teníamos que tenerlos en una zona central.
los usuarios al final nos veíamos abocados a tener que coincidir en algún sitio o en algún momento la información estaba puntualmente requisada. También nos obliga, o nos obliga el estado anterior o esa forma de trabajar a no poder tener usuarios en cada punto donde lo necesitemos. Los servicios en nubes nos permiten que a lo mejor un profesional que tengamos que contratar o que esté trabajando en nuestra plantilla esté en una zona geográfica ubicada y que esté realizando un trabajo, un servicio para nosotros, y otro profesional de otro tipo podamos incluso contratarlo en una zona donde el coste de la mano de obra o donde el coste de los servicios sea más económico. Por ejemplo, el coste de Internet o el acceso a Internet sea gratuito. ¿Vale? Nos permite también descentralizar recursos de nuestras empresas o poder contactar con profesionales externos de una manera mucho más sencilla. Otra de las ventajas o otra de las posibles ventajas que es que si tuviéramos que incrementar nuestra producción, si tuviéramos que dar mayor cobertura a nuestros clientes para poder acceder o tuviéramos mayor carga de trabajo, están diseñados para poder ser escalables. Es decir, que a medida que nosotros necesitemos mayor cantidad de recursos, pues el proveedor de esos servicios para nosotros sería transparente a la hora de contratarlo y a la hora de nuestros servicios que nosotros ofrezcamos también a través de nube, debería ser transparente para nuestros clientes. Esto nos da una ventaja crítica, es decir, nosotros tener a la hora de hacer una implementación de un software, no es lo mismo hacerlo para un pequeño grupo de usuarios que para varios millones de usuarios. Pero si quisiéramos hacerlo, tendríamos que tener la posibilidad, tanto si lo hacemos a nivel físico como a nivel en nube, de poder hacer esa escalabilidad. Si lo hacemos a nivel físico, pues tendremos que invertir en hardware, tendremos que invertir en infraestructura, y si lo hacemos desde la nube, simplemente tendríamos que ir incluyendo más número de licencias, y de esa parte pues se suelen encargar pues los proveedores que ofrecen infraestructura o plataforma. Nosotros nos encargamos de la parte, en ese caso, pues de la entrega del producto o el servicio final. Y también nos permite ser muchos más ágiles a la hora de hacer esa serie de entregas o esa serie de contrataciones. La nube nos permite pues acceder mucho más rápido a servicios, nos permite a veces contratar o darnos de alta en una cuenta de YouTube, de una cuenta de Netflix, y a las X horas pues ya estar utilizándola, ¿vale? Sería un ejemplo. Y también nos permite tener ese servicio directamente sin necesidad de instalar algunas aplicaciones en algunos casos. Hay muchos servicios en nube que puedes prestarlo, puedes recibirlo directamente a través del navegador. No tienes que instalar aplicaciones o aplicativos y son mucho más directos de consumir la información que estamos necesitando en ese momento. A nivel de seguridad, pues es recomendable no perder tampoco el foco de que todos los entornos tienen puntos que pueden ser comprometidos, y para poder mitigar esas solicitudes de de información que puedan ser peligrosas, se recomienda siempre también trabajar con páginas que van a través del protocolo HTTPS, ¿vale? Sería un recomendado que nuestros servicios en nube que contratemos u ofrezcamos vayan a través de estos servicios web. ¿Por qué? Nos dan una garantía a nosotros de que detrás hay una empresa de confianza, y también verificar que esos sitios seguros también tienen un certificado que está actualizado y poder contrastarlo. También a la hora de utilizar esos servicios principalmente se accede con usuario y contraseña, por lo cual esas contraseñas deberían ser robustas. Estas recomendaciones son válidas tanto para entornos cloud como para entornos en local, pero ya que vamos a trabajar con entornos cloud, pues hacerlo de la manera más segura posible. Esas contraseñas robustas pues deberían ser pues alfanuméricas, con letras y números que no fueran, y que con caracteres especiales, por ejemplo, y que no tuvieran pues ninguna relación con la persona que los está contratando. Lo que tendríamos que intentar buscar es también servicios que a lo mejor tuvieran verificaciones en 2 pasos. Es lo que últimamente se está trabajando, y es que no solamente accedas con usuario y contraseña, sino si es algo de muy alta seguridad, como por ejemplo cuando ponemos nuestro número de tarjeta a la hora de realizar una compra, que nos pide alguna verificación de otro índole, por ejemplo un SMS, o que tengamos que pulsar una aplicación en nuestro móvil, etcétera. También, pues si queremos guardar información, o parte de esos servicios que queremos utilizar contienen información sensible, pues no subirlas en abierto, subirlas a través de algunas herramientas de cifrado, o que ponerle contraseñas a esa información para que en caso de que haya alguna fuga, pues no puedan utilizar esos datos o esa información. Perdona, Juan José, Sí, dime. Jorge está haciendo una pregunta Sí, dime. por aquí por el chat, pero dice que nos ha explicado bien, entonces va a abrir el micro y va a preguntarte.
Perfecto. Jorge, cuando quieras. A ver, te voy a abrir el micro yo. ¿Me escuchas ahora? Sí, Sí. ¿Me escuchas, Juan José? ¿Me escuchas? sí, Jorge, dime. No, no te escucho yo, pero bueno, vamos a ver. Si me estás escuchando, veo que mueves los labios. Sí, sí, te escucho. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, Buenas una tardes. preguntita. El tema del acceso a la nube, ¿vale? Hay mucho tema de misterios e historias en cuanto a la seguridad y yo quería saber el tema de los accesos. Por lo general, cuando tenemos un servidor con acceso externo, siempre lo tenemos por algún VPN, algún tema de certificados que instalamos en el ordenador Ujú. o esto, ¿vale? Quería saber la seguridad más que todo, no tanto basándome en un certificado de SSL, ni en una cuenta de HTTPS que estuviese alojada en el dominio, sino más que todo si usan algún tipo de plataforma más robusta. O sea, si yo puedo contratar una nube, quisiera saber si esta nube cuenta con una plataforma un poco más fuerte. No sé si me hago entender. Sí, hay veces que por temas de seguridad, ¿me escuchas bien Espera un ahora? momento, que no te estoy escuchando. Dame un segundo. Vale. A ver, ahora, sí, Ahora, ¿me escuchas ahora? sí. Vale, te comento. Cuando requerimos algún tipo de seguridad extra, los protocolos suelen aumentarse y hay veces que a lo mejor no utilizamos el mismo servicio, no utilizamos una nube pública, sino utilizamos una nube privada. Y también, Ujú, pues, una de las partes a tener en cuenta a la hora de aplicar seguridad, que es uno de los puntos que venía ahora, que te has adelantado, pero muy bien adelantado, es conectarnos a través de redes seguras. Hay ujú. veces que tenemos que acceder a un servicio y no sabemos si nuestra conexión está siendo vigilada o lo que puede estar pasando. Exacto. Entonces, para poder tener esos plus de confidencialidad o de seguridad, utilizamos lo que serían VPNs, que serían redes a través de túneles seguros de comunicación que van cifrados, o utilizamos, por ejemplo, redes directamente entre nuestro equipo, sin pasar por una conexión por Internet, a través pues, de un acceso móvil o de ese tipo de conexión que nos pueden proveer los servicios de telefonía o de Internet, que nos conecten nuestro dispositivo directamente con una nube privada. ¿Vale? Vale. Vale. Si lo que queremos es salvaguardar la seguridad por encima de todo, también hay que tener en cuenta cuáles pueden ser los tipos de datos o la información que queremos. Lo ideal es tener algún tipo de asesor tecnológico para la seguridad y que nos vaya dando esa serie de indicaciones. Pero vamos, principalmente trabajar con VPN. Son redes privadas que, por una parte, el servidor tiene unos certificados y unas verificaciones que va a hacer en cuanto a nuestro equipo, si nos permite acceder o no, no solamente la contraseña, si nuestro usuario es válido, si tenemos horas de conexión, si tenemos, etcétera, algunos parámetros adicionales, como pueden ser, por ejemplo, certificados o un certificado de usuario, que tengamos que incluirlo Ujú. para poder autenticar que nosotros somos la persona que debería conectarse a ese servicio o a esa información. Y principalmente hacerlo a través de redes seguras, redes que nosotros conozcamos, no hacerlo a través de un cibercafé o a través de las redes de los aeropuertos, se desaconseja totalmente. Vale, 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 pues muchas gracias. Nada, a ti por la Venga, pregunta. venga. Nada, como comentaba eh, el compañero, nos hemos saltado un punto que es lo de copia, pues conectarnos a redes seguras sería otra de las posibles consejos que tendríamos que seguir para evitar tener problemas si utilizamos tanto servicios en nube como en general si trabajamos con datos fuera de nuestra compañía. Hay que tener también en cuenta que aunque los servicios en nube tienen sistemas de copia, de backup o de restauración o de alta disponibilidad, se recomienda siempre tener alguna salvaguarda o tener copias de esa información por lo que pudiera pasar. Son recomendaciones, ya después, dependiendo de la información o de servicios que estemos dando, puede ser o no requerido, pero bueno, son pequeños consejos que nos van a ayudar a estar mucho más tranquilos tanto a la hora de ofrecer como a la hora de recibir algún servicio en nube. Y muy importante, leer pues las condiciones de uso de ese servicio, qué es lo que aplica, qué es lo que se harán con nuestros datos y la política de privacidad del mismo, de saber pues dónde irán destinados pues, los datos que se recogen para poder ofrecer el servicio. Hoy en día pues, nos aplican principalmente la RGPD, la Regulación General de Protección de Datos a nivel europeo, y la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este aspecto, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha redactado una guía que también os la dejo por aquí en pantalla para que la veáis, que nos ayuda pues, a tener esa serie de consideraciones de seguridad en cuenta y nos ayuda pues, a contratar servicios con mayores garantías. Perdón, Juan José. Dime.
Vuelvo atrás. Nos hacen otra pregunta. Sí. Hombre, info@proyecto7islas.com. Creo que se llama Víctor. Si no me falla la cabeza. ¿No es así? No sé si me equivoco. Pregunta si FileStream, por ejemplo, sería válido como copia local. Por ejemplo, no lo conozco, ¿vale? No conozco ese servicio, pero por ejemplo Dropbox, que a lo mejor lo podremos conocer más, tienes una parte del servicio de la información que puede estar en nube y una parte que puede guardar en local en tu PC. Sería un ejemplo, ¿vale? Sí, Depende. nos comenta Jorge que es el FileStream es el de Google. Es Sería algo parecido. el de la suite de Google. No, yo tampoco lo conozco. Sí, bueno, hay diferentes servicios. También, dependiendo del que contratemos, hay veces que los servicios de almacenamiento es donde más vamos a ver esto con una parte práctica. Es decir, nosotros tenemos a lo mejor un almacenamiento compartido para varios de nuestros compañeros o tenemos un repositorio y lo tenemos en la nube para que todos puedan acceder. Y hay veces que a lo mejor tenemos un aplicativo en nuestro PC para que esos ficheros se suban de manera desatendida. Es decir, nosotros no tengamos que subirlos. Tenemos una carpeta, por ejemplo, soltamos ficheros en esa carpeta y todo lo que esté en esa carpeta se acaba depositando también en nube. Hay usuarios que lo utilizan al revés, que utilizan el repositorio principal en la nube para compartirlo o para tener acceso a todos los usuarios y usuarios que lo hacen a la inversa. Es decir, el repositorio principal está en su PC y hacen una copia en la nube. ¿Vale? Tanto cualquiera de los dos flujos sería válido. Tenemos la información replicada pues, en un método alternativo y que no estaría en nuestras instalaciones. Si trabajamos en local, siempre se aconseja tener una copia de nuestros datos fuera de la oficina y si trabajamos en nube, pues lo mismo, tener una copia fuera de la nube para poder recuperarla en caso pues, de que fuera necesario. Cuando hablamos de copias y cuando hablamos de servicios nos referíamos a eso, por ejemplo, hasta FileStream, Dropbox, Drive, cualquier tipo de servicios de almacenamiento suele tener algún aplicativo que nos permite mantener esa información que tenemos en local, pues en nube. No sé si queda contestada la consulta, Víctor. Sí, Juan José, dice Jorge que yo le cambié el nombre antes Ah, y lo he visto. vale. Pues Jorge, disculpa, Jorge. Bueno, yendo un poco más al grano, ¿qué tiene que ver toda esta parte de servicios en nube con nuestro documento? Quizás lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora, había veces que manteníamos reuniones con los clientes pues, fuera de la oficina, nos encontrábamos a lo mejor en algún espacio abierto, o nos encontrábamos incluso en casa de nuestros clientes, teníamos que hacer una propuesta o teníamos que pasar esa información y no la teníamos físicamente con nosotros. Pues cuando tenemos que transmitir información, dar datos o incluso proveer de algún servicio, se nos hace necesario poder acceder a esos documentos de manera inmediata. Bueno, hay un estudio de Lime que señala que el 81% de los trabajadores necesitan acceder en algún momento pues, a esos documentos que no tenemos a mano y que están desde la oficina pues, a través de un móvil o una tablet. Aproximadamente 4 de cada 5 empleados pues, necesitan disponer de algún gestor de documentos, algún tipo de plataformas que nos permita acceder en momentos de movilidad a esa información. Y eso pues, ya es nuestro día a día. Ahora nuestro día a día también se basa en el teletrabajo, no solamente en la parte de los trabajos que hacemos fuera de casa, o trabajadores remotos, etcétera, sino muchas de nuestras empresas están con las puertas cerradas, pero nosotros mantenemos la actividad. Eh, Nos hemos visto también con la necesidad de poder acceder a esa información, aunque no estemos físicamente en casa del cliente o no estemos físicamente en la oficina. Por eso es importante disponer pues, dentro de esas opciones o de esas funcionalidades que nos dé la empresa, poder acceder a la información en cualquier punto que nos encontremos. ¿Qué es lo que deberíamos buscar en alguna de estas plataformas o herramientas que nos den acceso a nuestra información básica o prioritaria en Internet? Pues como vimos antes también es una de las características que deberíamos buscar y que nos ofrece servicios en nubes, la movilidad. Es básico poder acceder a esos servicios en movilidad, no solamente desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra casa, sino si estamos en alguna zona que lo único que tengamos a mano es un equipo conectado a Internet, pues poder acceder a esos datos, ya sea a través de una aplicación de móvil, ya sea a través de un navegador, etcétera. Que esos accesos no solamente sean abiertos, sino que también estén auditados y controlados. Cuando ya trabajamos con información que no es personal, sino con información de empresa,
tenemos que poner a buen recaudo lo que estamos haciendo y también controlar los accesos que estamos teniendo, qué operaciones realizamos sobre esos documentos, si hemos hecho modificaciones, si las eliminamos. También a partir de esos registros o pistas de auditoría podemos tener una idea de qué es lo que se está haciendo o si incluso alguien nos ha capturado nuestra información de acceso y está haciendo modificaciones en documentación de la empresa. El tema también la de la auditoría está muy en boga porque no solamente nos auditan a nivel de facturación, sino a nivel de procesos o procedimientos. Entonces, poder ofrecer a los auditores o a los organismos que hacen esos controles una herramienta en la cual les sea mucho más cómoda la información y ustedes proponer esa transparencia, permite que la empresa vaya mucho más adelante y también ahorre mucho tiempo a la hora de esas gestiones. La herramienta también debería ser multiplataforma, no solamente trabajamos hoy en día desde PC, yo trabajo tanto desde el PC como desde el móvil. Cualquier dispositivo debería podernos permitir acceder a los documentos. Hay momentos que a lo mejor no sé si os habrá pasado, que estás en medio de una presentación, en medio de un cliente súper importante y te quedas sin batería. Pues poder tener esa versatilidad de un segundo dispositivo o incluso de una manera cómoda, pues a lo mejor estamos trabajando en algún entorno en el que no podemos trabajar con un portátil por espacio o por dimensiones, pues trabajar, por ejemplo, con un móvil y ir avanzando en nuestro día a día sin necesidad de tener que esperar más adelante para hacer alguna acción. Pues no solamente almacenar información, cargarla, ponerla al día, sino también que esos documentos sirvan, por ejemplo, para desencadenar flujos de trabajo o sirvan para desencadenar acciones dentro de nuestra compañía. Por ejemplo, si yo tengo un parte de accidente que tiene una fecha y lo subo a una aplicación de documentos, pues por ejemplo, que pueda decirle en qué fecha ha empezado y que vaya teniendo una serie de notificaciones o que avise al departamento correspondiente. Básico también poder compartir esa documentación, no solamente es para nosotros, si lo subimos a una plataforma es para que otros usuarios puedan acceder o usarla. Poder colaborar, que varios usuarios puedan interactuar en el mismo documento, actualizarlo, mejorar las versiones, hacer ediciones, etcétera. Y también se está solicitando mucho poder firmar documentos tanto por usuarios dentro de nuestra misma empresa como usuarios desde fuera de nuestra empresa. El ejemplo más claro son, por ejemplo, la firma de contratos, tanto a nivel privado como, por ejemplo, la firma de algún tipo de acuerdo. No está muy solicitado, pero en Canarias a lo mejor sí tenemos esos requerimientos, tener que esas plataformas, esos servicios en nubes que contratemos también tengan una interfaz con diferente selección de idiomas. Nos permitiría dar cobertura no solamente a nuestros posibles clientes en nuestro idioma nativo, sino también a clientes que vengan desde el exterior o que se sientan más cómodos hablando en otra lengua. Es otra de las funcionalidades que yo por lo menos le requeriría a un software en nube para gestionar los documentos. Perdón, Juan José. Sí, dime. Josu Uribe pregunta que qué ocurriría si dos usuarios acceden al mismo tiempo al documento y lo modifican a la vez. Hombre, dentro de la parte de compartir la información o de colaborar, hay que tener en cuenta que tendríamos que ir un paso más allá. Esos servicios en nube nos tendrían que permitir poder bloquear los accesos e identificar a qué usuarios, por ejemplo, como comentaba Josu, si nosotros vamos a editar un documento de propuesta comercial para un cliente y, por ejemplo, lo está editando Rubén y yo quiero acceder para hacer una modificación porque tengo que cambiar algunas cláusulas, que me informe de que otro usuario lo está editando y que por lo menos o nos permita hacerlo en el mismo momento a los dos e incorporar los cambios o que sea, digamos, un sistema por turnos, que me avise de que está editándose por otro usuario y hasta que no termine yo no puedo hacer una modificación. En cualquier caso, hay diferentes opciones, incluso hay sistemas que te permiten guardar todas las versiones del documento que vas modificando, con lo cual puedes siempre trabajar con la última versión y saber quién ha realizado qué cambios. Hay diferentes opciones a la hora de trabajar esa parte de la colaboración. Puede ser colaboración en línea o puede ser colaboración pues, a turno. Ok, Juan José. Vale. Dentro de algunos clientes que también voy a comentar en los que hemos realizado esos procesos de mejora en su documentación o a la hora de transformar esos procesos documentales, pues podemos contar con ejemplos, por ejemplo, como el grupo Capisa, que es un grupo de
aquí de Canarias que se dedica a la alimentación de los animales y principalmente su día a día es importar material de alimentación y luego distribuirlo en el resto de las islas, pues para los diferentes ganaderos, etcétera, que tienen explotaciones agrícolas con animales. Entonces, algo que a priori parece que no lleva mucha documentación, lleva mucha. Es decir, todo el tema de la importación y exportación de esas materias primas o todo el tema del procesado, los albaranes, temas de facturación, etcétera, conllevaban un tránsito muy alto de documentación. Y eso tránsito de documentación, antes de realizarlo de manera digital, pues lo hacían de una manera bastante manual. Es decir, toda la información que tenían en las diferentes sedes de cada isla o todas las facturas que tenían que ser aprobadas pasaban por un visto bueno de manera manual y una vez aprobadas se enviaban por valija a la oficina central para que fueran procesadas por los diferentes administrativos que llevaban cada una de las sociedades del grupo. Entonces, uno de los puntos que vimos muy, muy positivo para ellos para poder mejorarlo era, por un lado, acortar esos tiempos. Aquí, bueno, en Canarias sabéis que dependiendo del tipo de servicio que se contrate, o llega la información o llegan los documentos o el paquete más tarde o nos cuesta mucho. Entonces había que mantener un equilibrio entre lo que valía esa información y el coste que tenía para la empresa. A lo mejor validar una factura podría llegar entre 15 o 30 días para tenerla cargada en el sistema, porque teníamos que esperar a que llegara el documento de otro. Primero teníamos que esperar la firma del responsable, luego una vez que estuviera firmada tenía que esperarse al día de envío de la documentación, luego esperar el traslado de esa documentación hasta la central y que llegara el turno para mecanizar los datos en el sistema de contabilidad. Pues si podemos hacer esa serie de gestiones de manera digital y dotarlas también de un sistema en la cual carguemos los documentos y nos permita pues colaborar entre el resto de los departamentos y hacerlo de una forma ágil, pues la verdad que ahorra bastantes costes. En este caso en particular, le estaban en torno a 20 días aproximadamente entre aprobar una factura y procesarla, y después del cambio se ahorraron los costes de mensajería. Los documentos se almacenan en cada una de las oficinas y lo que viaja es el documento digitalizado y aprobado, porque antes de viajar hasta el contable, pues se aprueba por cada uno de los responsables. Con lo cual, pues mejora muchísimo tanto la agilidad de esos procesos como los costes que estaban manteniendo. En Fincas Mediterráneo, que es otra empresa de otro ámbito totalmente diferente, lo que realizaban era gestiones con administradores de fincas, con propietarios, etcétera. Aquí ya trabajábamos con mucha documentación de contratos, arrendamientos, etcétera. Y la forma de comunicarse, si tenemos también en cuenta un poco las distancias y el tema de que cada dirección pues tiene, o cada edificio tiene sus diferentes comunidades de propietarios, tiene sus presidentes, tiene sus tiempos a la hora de hacer las gestiones, a la hora de poder tener esa información de manera centralizada y cuando a lo mejor se actualicen los datos o el tema de las contribuciones o los pagos que hubiera que hacer de manera directa a cada oficina, esa información no fluía. La información iba de esa manera, puntualmente se iban cargando a cada administrador de fincas y cada administrador de fincas se reunía con la comunidad y hacía la transferencia de conocimiento. Lo que hemos realizado no solamente es agilizar esos trámites, sino también la idea era que la propia administración de fincas diera un acceso o una plataforma en la cual cada uno de los propietarios pudiera ver su documentación, que viera el estado de cuentas de la comunidad, que diera esa imagen de transparencia y que no solamente es que se estuvieran haciendo las gestiones, sino que estaban al día y podían ser consultadas en cualquier momento. Por ejemplo, si yo me encontraba de viaje y quería saber si estaba al corriente de los pagos de la comunidad, no tenía que esperarme a tener una reunión con todos los vecinos o esperar a la siguiente reunión, sino me conecto ahora al portal que tienen y veo cómo están las cuentas y veo, por ejemplo, el orden del día de la siguiente reunión. Son fórmulas que podemos disponer para poder mejorar procesos que tradicionalmente son manuales o se llevan de una manera manual. Otro de los casos que podemos comentar sería el de la Universidad de Las Palmas. Ahora mismo la parte de las bibliotecas están trabajando con máquinas nuestras, con máquinas de Canon, y el sistema que disponían anteriormente no les permitía o no era lo suficientemente flexible como para permitir a los usuarios trabajar de dispositivos móviles o mandar a imprimir sin necesidad de estar físicamente dentro de la biblioteca. También pues los equipos
los diferentes puntos de conexión para poder imprimir son limitados. A lo mejor la biblioteca es un espacio muy grande, pero puntos o PCs para poder conectarnos a imprimir estaban limitados a una zona bastante pequeña. Lo que permitimos es no solamente poder gestionar documentos, sino tener mayor flexibilidad a la hora de poder asumir más carga de usuarios. Los usuarios pueden ahora mismo mandar a imprimir a una dirección de correo electrónico y recogerlo en cualquier punto del campus, en cualquier biblioteca. ¿Vale? Esos servicios antes no eran disponibles y también nos lo permite servicios que demos en nube. No sé si también alguno de vuestros casos se puede parecer, pero si no os sentís reflejado, tampoco preocuparos porque cada empresa tiene su parte específica. Desde un autónomo hasta una gran corporación tiene procesos que pueden mejorarse, tanto a nivel documental como a nivel de gestiones en nube. Aquí es donde queremos tener esa sensibilización de que tengáis en cuenta que se pueden mejorar los procesos, que hay muchísimos servicios, hay muchísimos proveedores y que aunque no tengamos ahora mismo esas plataformas o pensamos que no se pueden hacer, pues simplemente es cuestión de plantearnos mejoras y avanzar en ellas. Yo por mi parte creo que también estoy agotando un poco el tiempo. Como conclusiones me gustaría que os quedarais, aparte de lo que hemos visto hoy, con 4 ideas. Tampoco no quiero ser pretencioso, sino simplemente que os quedéis con 4 ideas muy simples. Hay una variedad de ofertas muy grande, podemos encontrarnos casi cualquier servicio ya pasado a nube. Tenemos servicio de solicitud de comida por aplicaciones que al final van a una nube en la cual van todos los pedidos, se reparten, etcétera. Tenemos servicios de almacenamiento, servicios de programas que podemos contratar en nube, plataformas de gestión de documentos, plataformas de impresión, etcétera. Que esos servicios pues se ofrecen principalmente como ventajas de pago por uso y con opciones de movilidad, es decir, podemos contratarlo y podemos hacer uso de ellos en cualquier punto que estemos conectados a internet y que pues la forma de contratarlos pues tanto usemos pues tanto pagamos. Tienen muchas ventajas estos servicios en nubes, pero también hay que tener un uso responsable de los mismos. Te vimos algunos consejos de seguridad para que no tengamos malas experiencias. Y recomendación, siempre informarse, porque la variedad de servicios es muy amplia. Informarse bien las condiciones de cada servicio y si necesitamos en algún momento tener algo, como comentaba Jorge, alguna conexión puntual o necesitamos algo muy específico, pues buscar algún asesor experto en la rama que estemos requiriendo. Pues sí, por mi parte, Rubén, yo creo que he llegado casi al final. Hay una parte para preguntas y comentarios. Si hay alguien que se le haya quedado algo en el tintero, si queréis comentar algo, abrimos los micrófonos y hablamos del tema. Pues muchas gracias, Juan José. Lo que ha dicho Juan José, si tenéis cualquier pregunta, pues nada, abrimos los micros y preguntamos. No todos a la vez, ¿eh? Si es todos a la vez, bien, pero bueno, después ya damos turno y eso. No sé si hay alguien que tenga alguna cuestión. Hola, Juan José, perdona que sea tan pesado. Oye, una pregunta que te quería hacer. El tema Dime. el tema del beneficio en cuanto a nivel monetario, te pongo como ejemplo una empresa, 30 empleados, 2 servidores, 2 físicos y 3 virtualizados. ¿En cuánto más o menos estamos hablando de lo que sería ahorrarme ese costo de energía, de recursos, pasándome a la nube? Pues muchas gracias por la pregunta y para nada eres pesado. Quizás uno de los principales motivos de saber si contratamos en un servicio en nube es saber si ese servicio nos va a ser rentable, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, como bien has dicho, el coste del hardware, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta el coste energético, por ejemplo, en este caso, cuánto pagamos de factura eléctrica a la hora de tener esos servidores encendidos y durante cuánto tiempo. También tenemos que tener en cuenta el coste de mantenimiento de esos servidores. Esos servidores en algún momento requerirán alguna puesta a punto, requerirán que alguien los revise y requerirán actualizaciones. Ese coste de tiempo hay veces que se suele obviar, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta que también es un coste. Y dependiendo del servicio, tendremos que ver si nos interesa o no. Por ejemplo, en el caso de máquinas virtuales o servidores virtuales, nos interesan, por ejemplo, si nuestra empresa trabaja 8 horas, hay plataformas en nube que nos permiten incluso contratar por hora.
Es decir, nosotros pagamos no por usuario, sino pagamos por el tiempo que esté encendida esas máquinas. Vale. Mientras que si trabajamos en una plataforma física, tenemos que asumir el coste completo de la máquina. También podemos apagarlas, pero bueno, ese coste de adquisición sí nos lo llevamos sí o sí a nuestra cuenta de gasto o nuestra cuenta de amortización. Y también hay que tener en cuenta la parte monetaria financiera, a ver de qué manera la encajamos en las empresas, ¿vale? Cuando nosotros contratamos un servicio, no contratamos un inmovilizado, ¿vale? Contratamos un servicio que va a gastos, y un servicio que nosotros vamos a tener en la cuenta de gastos corrientes, es decir, dentro del año, o que vamos a prever que va a ir dentro del año. Con lo cual tampoco estamos metiendo dentro de la amortización o de la parte que nos limita libertad de crédito, por decirlo así. Es decir, si nosotros compramos una plataforma de servidores virtualizados que tenemos en local y 4 servidores, imagínate que son 10.000 euros. Pues son 10.000 euros que nosotros, si no pagamos en efectivo, tendremos que solicitar un crédito. Pues ya son 10.000 euros menos de crédito que yo podré solicitarle a mi entidad financiera. ¿Vale? Mientras que por otro lado, nosotros a medida que vamos consumiendo el servicio, lo vamos pagando. No sé si me sigues un poco el ritmo de la explicación. Nosotros primero tenemos que hacer un análisis claro de cuántos son nuestros costes a nivel de mantener esa plataforma de manera local y luego ver si podemos o en cuánto tiempo sería amortizable o no. Hay veces que los servicios pueden ser más caros si los mantenemos durante mucho tiempo en nube, o dependiendo del tipo de servicio que vamos a mantener o no, pues nos interesa mantenerlo de manera física o en local. Vale, vale. Y tenía una última pregunta y ya con esto ya lo dejo más o menos atadito. Vale, hay el tema del procesamiento de ficheros, ¿vale? Que es un cuello de botella ahora mismo en la empresa. Trabajamos con un software, ¿vale? Que trabaja procesa demasiados ficheros y todos los ficheros son pequeñitos, son .dat, .tal, y suele haber horas pico en las que hay más de 12, 13, 14 usuarios conectados, y pues esto que me genera un cuello de botella que hace que o se reinicie o se me corrompan los archivos y tal. Esto en la nube, más o menos, ¿cómo iría? Vamos por partes. El cuello de botella también habría que analizar dónde se está produciendo. Si se está produciendo en un aplicativo o si se está produciendo a lo mejor en el hardware o en el almacenamiento. Ten en cuenta que, como comentábamos antes, el hardware en la nube, los servicios en nube suelen ser escalables. Es decir, a medida que nosotros necesitamos más consumo de recursos, de manera dinámica se suelen asignar. Imagínate, si tú tienes un servidor físico y te vienen 10 millones de archivos, la memoria no va a aumentar. Si tú tienes un servidor o un servicio en nube y te viene mayor cantidad de trabajo, se va a distribuir en algunos servicios, incluso se monta más memoria o se reserva más memoria o se montan servidores adicionales para dar procesamiento. ¿Vale? También, si necesitáis esa gestión de ficheros en pico, hay otras estrategias, como por ejemplo tener servidores que hagan parte y parte, o que a medida de que se vean la carga, pues vayan distribuyendo esa información en otros servidores adicionales. También se puede, las mismas infraestructuras que tenemos en nube las podemos poner en local. El problema es el coste. Es decir, si nosotros quisiéramos tener la misma infraestructura en local, tendríamos que disponer de todo el hardware y de toda la infraestructura para utilizarla solo a veces. Habría que ir un poco más en detalle de cuál es vuestro caso, si queréis. Ahora os dejo mis señas de contacto y ya lo podemos ver en particular para ver cuál sería el caso en concreto. Pero vamos, que la idea es que en los servicios nube son escalables y puedes aumentar el nivel de procesamiento, el nivel de memoria o de almacenamiento a medida que lo vas requiriendo, de una manera mucho más sencilla que ir adquiriendo, pues, por ejemplo, un nuevo disco duro, parando el servidor o adquiriendo más memoria. Vale, lo decía por el tema es que he estado investigando un poco y he leído el tema de los procesadores virtuales, ¿vale? Entonces, claro, vamos a ver, yo tengo picos de procesamiento, pero no tengo idea de cómo se comporta un procesador virtual en este aspecto. Yo te voy a ser franco, no soy especialista en procesadores virtuales, ¿vale? Pero de la misma manera que nosotros trabajamos con una plataforma que está en nube, por detrás suele haber
se suele llamar hipervisor o hipergestor, que lo que hace es que va manejando los recursos hardware a medida que nosotros necesitamos esas capacidades, ¿vale? Hay una plataforma que suele ir por encima de todos los servicios, ya incluso antes de la infraestructura, que lo que incluso lo que hace es hacer esa gestión de que a medida que necesitamos más procesamiento, y depende de lo que tengamos contratado, principalmente, si no lo tenemos contratado no nos va a dar más capacidad de procesamiento, pues a aplicar esos servicios a nuestros requerimientos en la nube. Por ejemplo, no sé si habréis visto cuando estáis trabajando con algún aplicativo de streaming de vídeo, si hay muchos usuarios conectados o la conexión no es buena, el servicio automáticamente regula el flujo de vídeo y le baja la calidad. ¿Para qué? Para que, digamos, lo que obtengamos sea un vídeo, no sean fotogramas. Pues esto funcionaría de manera similar. Si nosotros necesitamos o tenemos mayor cantidad de procesamiento, lo haría a la inversa, aumentaría digamos, la cantidad de recursos que nos facilita para poder hacer ese trabajo. Vale, vale, vale. Gracias, Jorge. Por nada, Hola. ya se me Hola. quedé. Nada, gracias, Jorge. Hola, te llamo Hola. de Málaga, soy María. Hola, María, ¿qué tal? Juanjo, algo que a nosotros nos ha pasado en Málaga y puede que nos vaya a pasar más veces, anticipando que esto del tema de las nubes es algo que cada vez se está haciendo más. Uh-huh. El que un cliente empezara con una pequeña empresa, con un iMac chiquito, incluso con un ordenador que hacían de servidor, o lo utilizaban como servidor. Sí. Pero sí que es verdad que cuando hemos ido muchas veces avanzando con el cliente un poco más adelante, te encuentras que de golpe sigue sin ver servidor ninguno, pero quien le ha puesto el RP le ha ofrecido que lo tenga el servidor en la nube, ¿vale? Uh-huh. Y pasa de tener constancia de que un servidor on-premise puede costar, no lo sé, de media, puede rondar, ya lo saben, 1.800, 2.000 euros, un Fujitsu que nosotros ofrecemos muchas veces, a que el cliente cuando ve el precio de un ordenador así, que piensa siempre que un servidor es mucho más caro, Uh-huh. se encuentra que está pagando, también es verdad que con las licencias de su RP arriba y con el servicio, con la capacidad que necesita, 300 y pico euros mensuales. Entonces hay veces que nos vemos en la no limitación, entre comillas, y que nosotros le podamos dar servicio, pero claro, el cliente muchas veces se ve ligado a que con el que del RP ya no sabe si lo está engañando, si se fía, y si te ponen esa cantidad, resulta que es que en menos de 6 o 7 meses amortizar lo que es el hardware, ¿vale? Pero claro, no el servicio que te está dando el RP. Entonces hay veces que el cliente cuando ya sube de una forma y paga un dinero, se plantea muy mucho si volverse a bajar otra vez los datos aquí. Y yo no sé si eso al final es igual de fiable, más caro o más barato, supongo que tendrá que hacer números, ¿no? Pero sí que es verdad que se le ha ido un poco de las manos en precio, ¿eh? Hay que hacer números y como comentaba en el caso anterior, tenemos que tener muy claro si nos sale más a cuenta tenerlo en local y en cuántos años lo podríamos tener amortizado, o si, dependiendo de nuestro negocio, nos interesa mantener ese servicio en nube porque tampoco tenemos seguridad o es lo suficientemente volátil como para al mes siguiente a lo mejor tener que cambiar de proveedor de servicio. Otra de las cosas que también se recomiendan es ver qué posibilidades te da un servicio en nube de traspasarte a otro servicio. Es decir, cuánto de cautivo serías de ese servicio en nube. Por eso es recomendable leerse mucho la política de privacidad y también, si tienes un servicio en nube, ver si puedes hacer el paso atrás. Es decir, yo lo tengo en nube, me lo podría bajar toda la información y todo el servicio, como tú has comentado, de SRP a local. ¿Cuánto sería el coste? Hay que hacer números, pero sí es buen ejercicio antes de plantearse a largo plazo un servicio en nube, ver si nos sale a cuenta. Claro, es que si tienes una empresa en la que no sabes cuánto, ojalá dure 20 o 30 o 50 Sí, años, ojalá. estas que hacen decir tengo 50 años, resulta que haces números y te ha costado tener algo arriba, un dineral que es una locura. Bueno, Hay veces que también nosotros, y entiendo que se puede hacer, a veces le decimos al cliente que directamente, no sé, puede compartir y poner un Therefore aquí donde pueda ir haciendo copias y tener algo compartido hasta que pueda decidirlo de todo, ¿no? Claro, Porque a lo mejor resulta que meter más información todavía le sale más caro, ¿no? Mientras tienes el servicio en nube y lo estás utilizando, digamos que pagas por el uso, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya o ese uso o ese coste que tienes parece que es superior al que puede ser en
al que tengas en local. Pues habrá un punto de inflexión en el que la empresa se plantea, oye, este servicio está consolidado o creo que lo voy a seguir utilizando X tiempo, ya no es un test, ya no es una parte de prueba, ya no es algo que ya tengo ya intrínseco a mi negocio. Pues hay algunas empresas que se plantean el paso contrario, es decir, por tema de costes me lo voy a traer a local y lo ofrezco desde local. Tener un local pues conlleva lo que comentaba antes el otro participante, que es que también tengo que tener unos costes pues, de mantenimiento, de tenerlo funcionando, etcétera. Cuando los servicios son internos o para producción interna, se suele minimizar al máximo los costes. Es decir, si nosotros tenemos una herramienta que solamente nos va a dar servicio, o SRP solamente nos va a dar servicio a nuestra empresa interna, pues se suele minimizar los costes. Cuando lo vamos a ofrecer al exterior, tendemos a que si va a ser un producto, un servicio que nos genere ventas o nos genere beneficio, tenerlo disponible el mayor tiempo posible. Ahí ya se verá la relación entre los costes y lo que obtenemos. Bueno, lo importante es que el cliente al final tenga la información y termine decidiendo él, pero sí que es verdad que el tema de la nube puede estar muy bien, pero a largo plazo no sé yo si realmente es muy rentable. Es cuestión de hacer números. Hay que sentarse en cada caso particular y hacer números, porque los costes de tener un local, como hemos visto, hay algunos que están un poco ocultos. Sí, bueno, pues gracias. Nada, a ti. No sé si alguien tiene alguna cuestión más. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, nada, simplemente dar las gracias a Juan José y también a Canon, porque no solo han participado en este programa de webinars, sino también han participado en el programa de seminarios que hacíamos desde la OTD, también en el programa de mentores digitales que hicimos en la Oficina de Transformación Digital del colegio. Son unos colaboradores fijos, los vamos a tener que meter en plantilla. La verdad que dar las gracias. Nosotros montamos este programa de webinars porque era la manera en la que podíamos aportar nuestro granito de arena desde el colegio a través de nuestra oficina de transformación digital, pero la verdad es que el programa no tendría sentido si no tuviese los ponentes. Y los ponentes están colaborando de forma altruista y sin ningún tipo de intención por su parte. Entonces, darles las gracias por participar y a vosotros por asistir, porque evidentemente si nosotros sin montamos asistentes no, pero si no hay asistentes, tampoco tiene sentido. Tampoco tendría sentido. Así que dar las gracias a Juan José nuevamente y a todos vosotros. Y bueno, deciros que tenéis la página web, son 20 webinars, diferentes temáticas en el ámbito de lo que es la transformación digital o digitalización de negocios. Y bueno, los que os vaya interesando, pues os inscribís. Pues por mi parte, nada más, Juan José, si tú quieres decir algo. No, simplemente agradecerte a ti la oportunidad que nos brinda siempre de colaborar. Por nuestra parte, encantado. Os dejo en la última slide mi dato de contacto por si tenéis cualquier duda más específica o os puedo ayudar en algo. Y nada, nos vemos en la próxima. Que ya queda menos para vernos físicamente y vamos, ánimo y a salir de esta entre todos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, pues damos por concluida ya la sesión. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Gracias, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós a todos, saludos.